Pues muchos lo recordarán, otros no, pero el tema de Miranda de Wallace, pues se da a conocer precisamente Defensoría Pública Federal, boletín de prensa. La Defensoría Pública logra la liberación de Brenda Quevedo por cambio de medida cautelar después de 15 años en prisión sin sentencia. Y es que el tan famosísimo montaje de Miranda de Wallace, una persona que incluso han señalado como alguien que se ha aprovechado de la tragedia de su propia familia y que se ha aprovechado, por supuesto, a lo largo de estos años para lucrar, ganar dinero. Y dirás tú, pues será a través de una asociación y ayuda a la demás gente. Pero no, nunca se ha sabido de un solo caso en el que la señora Miranda de Wallace, beneficiaria de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que le dieron millones y millones y millones de pesos, que haya atendido un solo caso y hasta la fecha todavía se presenta en foros lucrando sobre su familia. Y mira lo que son las cosas, 15 años tuvieron que pasar y te apuesto que si hubiera seguido el PRI o el PAN gobernando, esto nunca hubiera ocurrido. Y Brenda seguiría en prisión. Brenda Quevedo Cruz fue privada de su libertad el 28 de noviembre del año 2007 en Kentucky, Estados Unidos, pero fue extraditada a México el 25 de septiembre del 2009. Esto por la supuesta comisión de los delitos de grupos organizados y privación de libertad en esta modalidad que conocemos. Pues después de 15 años se llega a la justicia. Ahora, retomando el punto, me llama la atención cómo rápidamente se movilizaron en aquellos años que no había tanta tecnología para localizar, no había tanto este tema, pero lo que sí, pues es que al final estamos hablando, amigos, amigas, de personajes poderosos dentro de la política en México. No estamos hablando de cualquier hijo de vecino, no. Estamos hablando de Brenda Quevedo, quien se le involucra precisamente en el caso Miranda de Wallace, quien obtiene, repito, esta prisión domiciliaria. Le han cambiado la medida cautelar. Esto pues es un avance en el tema de justicia. Pero ¿cuál es el caso de Miranda de Wallace? Que los jóvenes dirán, bueno, pues nada más hablan y hablan y hablan de que los jóvenes tal vez no ubiquemos. Bueno, pues se dice que a Miranda de Wallace, amigos, a Brenda Quevedo la involucran porque privaron a Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, que fue no solamente privado, sino después lo encontraron, pues lamentablemente sin vida. Ajá. Pero en toda esta trama se habla de un fuerte montaje porque se dice que hay muchas inconsistencias en declaraciones de conocidos y extraños. Y es que eso fue lo que desde pues aquellos años, desde los 2007, 2008 más o menos, que el tema estaba a full, sobre todo 2009 cuando se hace esta extradición, por todos los medios de comunicación salían las declaraciones de Miranda de Wallace y de repente pues había varias incongruencias entre sus propias palabras que casualmente la justicia en México no quiso tomar en cuenta, incluso al momento de los juicios, que también había inconsistencias, también había demasiadas incongruencias, las declaraciones y por supuesto entre ella, familiares, el entorno alrededor de Hugo, y al final de cuentas pues todo esto fue durante muchísimos años considerado como pues un montaje, o a pesar de que aquí lamentablemente falleció alguien, pues es considerado uno de los tantos de los tantos montajes que estuvieron surgiendo en aquella época en donde se les estuvo incriminando a personas que nada tenían que ver con el hecho. Y por supuesto en aquel momento la fragante policía federal que formaba Genaro García Luna eran las estrellas de la televisión, eran los reyes del show. Y bueno, la historia para Brenda Quevedo fue lamentable. Hoy, 15 años después, sigue en prisión, pero ya en su casa. Sí, y dice: periodista revela detalles de su investigación, el falso caso Wallace, antediplomado, nuevo periodismo para la justicia. Mire, y aquí se daba a conocer
¿no? Ante periodistas de diferentes estados del país que cursan precisamente el diplomado Nuevo Periodismo para la Justicia, hablaban precisamente de este caso, ¿no? Cómo encontraban cada vez inconsistencias, irregularidades, ¿no? Por ejemplo, la directora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, dio a conocer detalles de la investigación que la llevó a encontrar nuevas pruebas fabricadas que revelaron otras inconsistencias y falsedades de la privación de Hugo Alberto Wallace Miranda, promovido por su madre Isabel Miranda de Wallace, conocido como el caso Wallace, por el que mantienen a 8 personas en prisión desde 2006. Así lo daban a conocer. Es una historia, amigos, que desde luego da mucho. Tiene mucha tela de donde cortar. Hay mucho que platicar sobre este caso. Y es que Miranda de Wallace, le decía, no es cualquier persona. Es un personajazo que se ha codeado y rodeado de poderosos personajes dentro de la política, dentro de ellos Felipe Calderón, ajá, que es quien más apoyó, como bien decías, a estas organizaciones. Sí, esta asociación civil, una asociación civil que formó casualmente luego después de lo que ocurrió con su hijo, y a partir de esa asociación civil estuvo recibiendo no 3 pesos, estuvo recibiendo millones y millones cada año para que esta asociación se pudiera llevar a cabo sus labores, pudiera subsistir, pudiera pagar a gente que formaba parte de la misma, pero pues casualmente nadie conoce un solo caso de ayuda de esta asociación civil por la cual recibió millones de pesos del erario público, repito, en los gobiernos de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro, y mira, aquí lo decía en el 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga entrevistó al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda. Sin embargo, su padre no es José Enrique del Socorro Wallace Díaz, sino Carlos León Miranda, primo de Isabel. A través de una serie de reportajes, la periodista y la revista Proceso dan a conocer un sinfín de inconsistencias en el caso del presunto homicidio de Hugo Alberto Wallace, como la falsificación de una muestra de sangre, las múltiples actas de nacimiento y rastros que indican que el hijo de Isabel Miranda seguía vivo, o de al menos eso se hablaba en aquel año. Sí, se estuvo haciendo el montaje de esta manera a tal grado de que las especulaciones crecieron sobre Hugo. En cuanto a los medios de comunicación, empezaron, ya sabes, la típica. Loret formó parte de esta entramada de medios de comunicación que llevaron a cabo la cobertura hacia el tema de Hugo Alberto Wallace. Y bueno, pues el caso terminó en pues lo que ya comentamos, ¿no? En este lamentable suceso, sí, que luego, bueno, pues al final del día, los medios de manipulación siempre han estado ahí dándole fuerza a conveniencia, digo yo, de las necesidades del cliente, ¿verdad? Porque eso terminó siendo unos medios de manipulación, de desinformación, y que hoy, bueno, pues finalmente parece ser que la justicia en México comienza a verse, ¿verdad? Se recompensará con 350,000 a quien nos dé información fidedigna para su localización exacta, ¿no? Sí, eso era lo que aparecía en pancartas, aparecía en lonas, en medios de comunicación. O sea, se hacían los anuncios dentro de los noticieros, o de repente mientras estaba un programa en la televisión, cortaban y te ponían el anuncio, y no era el típico anuncio el de Canal 5, el que a veces el de servicio a la comunidad. No, era un anuncio especial. A ver, porque esta señora no era cualquier persona. No, y ahí está, mire, parte de las campañas que hacían Brenda Quevedo Cruz, libertad para Brenda. En México se fabrican culpables, ¿no? Mentira no es. Mentira no es. Se fabricaban. Bueno, hablamos de esta época, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, la época de los montajes, en donde el show era protagonizado por los que creaban estos montajes, y medios de comunicación eran prácticamente la plataforma por donde ocurrían.
este tipo de cosas. Mire, lo que le voy a poner en pantalla le va a calar un poquito, pero pues es parte precisamente de cómo se alineaban los medios de comunicación al poder. ¿Preparados? Miranda de Wallace me inspira transformar a México, decía Felipe Calderón, amigos. Y es que le dieron el reconocimiento nacional de derechos humanos en el año 2010. Eran la época en la que todos sabemos que condecoraban a personas no tan agradables y a Felipe Calderón como que era su afición hacer esto una y otra y otra y otra vez. Y bueno, pues le dieron ahí su premiecito, su Premio Nacional de Derechos Humanos a una persona que no hacía nada en su asociación civil más que recibir dinero y dar conferencias del caso de su hijo. No, pues ahí está. Esto es un fuerte revés para Miranda de Wallace y para todo este grupito, ¿eh? Sí, claro. Y es un mensaje directo, sobre todo de que se viene un cambio y por supuesto para todo ese grupo de medios de comunicación y de personajes que formaron parte de esos tramajes y montajes. Es un mensaje directo para ellos de que, hey, aquí seguimos. Ella no es, Brenda Quevedo no es la primera que sale por la época de los montajes y por no tener sentencia, como por la mayoría de los encerrados en esa época que formaron parte de los montajes, que los formaron parte a fuerzas, digo, porque llegaron sobres de ellos. Estas personas no tienen sentencia alguna porque no les han comprobado absolutamente nada. Ahí está, nada. Y otro caso también famoso, pues. ¿Cuántos no habrá así que no son famosos? Sí. Pero otro caso famoso, también hablando precisamente de estos montajes y donde tuvieron mucho que ver los medios de comunicación, Israel Vallarta. Sí, Israel Vallarta, digo, yo creo que es el caso clave, ¿no? Es el principal, el más famoso, el más sonado, pero pues recordemos que eso fue uno de los seguramente decenas o cientos de montajes que se hicieron, porque en aquella época se acostumbraba que hacían ese tipo de shows en televisión. Siempre mínimo una vez a la semana salía algo así, algo parecido a lo de Vallarta. Nada más que en el caso Vallarta se les truncó. ¿Por qué? Porque se metió el gobierno de Francia y vieron que las cosas estaban raras y ahí fue cuando se les cayó el montaje. Pero ¿cuántos no pudieron haber pasado ya desde aquella vez? Sí, porque ahí fue lo que le favoreció mucho a Florence Cassés, que el gobierno dijo, hey, y que hubo pleito diplomático. Sí, hubo pleito diplomático, claro. Calderón y el presidente de Francia. No, que hace poco el presidente sí dijo, no, yo fui y le troné los dedos a Calderón y Calderón no le quedó más que agacharse. Por ese caso. Sí, lo comentó en su libro o algo así, ¿no? Sacó un libro hace poco, no recuerdo el nombre del presidente, si lo recuerdas. No recuerdo muy bien su nombre. El nombre, pero sí fue muy polémico hace 1 o 2 años que resurgió esta parte, que incluso, bueno, pues fue un tema nacional porque se hablaba que Florence Cassés posiblemente pondría una denuncia en contra de Loret de Mola por todo el daño que le provocó. Entonces, imagínate también una vez que llegue si llega a retomar su libertad, que esperemos así sea, que la justicia le favorezca a Israel Vallarta, pues que también, ¿cómo le va a ir a Loret de Mola? ¿Cómo le va a ir a Loret de Mola? Va a ser uno de los involucrados. ¿Por qué? Él va a decir con la justificación de, no, pues yo nomás estaba dando las noticias, a mí me llegaba la nota y a mí me engañaron, como lo dijeron ya varios años. Y ese es el escudo defensor de Loret de Mola, a mí me engañaron, y luego su productora que renunció sale y dice, no, ni más, yo le dije, hey Loret, corta eso, cabrón, es falso. Sí. Y que decía, no, el rating, mira, la audiencia, y que porque al final, incluso se hablaba que, me están poniendo en los comentarios lo de Lili Telles también lo de Polet. Lo de Polet, también otro montaje, sí. ¿no? Pero esta parte de lo de... Ay, se me fue por lo de Polet. Te iba a decir lo de Loret de Mola. Que la productora decía, no, es falso. Y que Loret dijo, no, vamos a darle. Que porque fue un pleito, que porque algo había pasado en unas primicias que las había tenido TV Azteca y luego que Televisa.
y que traían problemas de rating. Entonces, Sí. como que, ay, vamos a hacer el show con este caso que está aquí para darles ya una primicia a los. Ahora, pues ahí está. No, bueno, a Televisa, ¿no? Que fue Loret de Ajá, Mola sí, sí, sí. el que Sí, transmitió en el esto. programa, el programa que él conducía y por supuesto salió que hasta Cárdenas. un día antes habían hasta ensayado todo lo que ocurrió ese Por dónde día. iban a entrar, cómo Sí, iban a sí, 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 sí. entrar. O sea, y las cámaras ya sabían por cómo iban a pasar y cómo iban a ir escoltadas, dónde grabar y cuál iba a ser el punto. Por eso todo sale. Ahí Perfecto. sale, sí, como si fue. Te digo, esto se lo presentas a una persona de 17, 18 años, te va a decir, no, hombre, esta es una serie. Ah, bien montada. Pero bueno, damitas, caballeros, ¿cuál es su comentario? Se lo voy a agradecer muchísimo. Aquí en la cajita de las opiniones, póngale like, comente y comparta para que más mexicanos y mexicanas, al igual que usted, sepan de esta su plataforma.